Momentos únicos con Pampers. Es una presentación de Pampers, junto a vos en el desarrollo de tu bebé. Muy buenos días, estamos en nuestro micro Pampers con la doctora María Noel González para conversar un poquito de todo lo que es el primer contacto con el ginecólogo en el embarazo. Buen día, María Noel. Hola, buen día. Contanos un poquito más, ¿cómo debe ser ese primer contacto, ese primer acercamiento de una mamá o de una persona que quiere quedar embarazada? Bueno, en realidad lo ideal es que la mamá o la persona que quiere quedar embarazada tenga una consulta preconcesional. Eso quiere decir una consulta estando sana, estando en un control normal donde se le realiza el Papá Nicolau y ahí entrar en contacto con el ginecólogo, el cual ella le va a comentar sus deseos de quedar embarazada y el ginecólogo va a tomar ciertas medidas, le va a hacer algunos estudios, donde lo importante acá es detectar a veces patologías que ya tiene esa señora y que no es lo ideal que se le descubran estando embarazada, sino lo ideal es que cuando va el control con el ginecólogo, además de establecer un vínculo con esa persona, sino ya hacerse todo un chequeo el cual incluya el descarte de algunas patologías. Muchas veces la patología de la glándula tiroides o la diabetes se detectan en el embarazo, siendo lo ideal la detección previa al embarazo para poder tratarse y llegar al embarazo en las mejores condiciones. Uh-huh. Esa es una de las cosas. Y la otra cosa que en general el ginecólogo lo que va a empezar a mandar a la paciente es ácido fólico. En general, ácido fólico se recomienda 3 meses antes a quedar embarazada, por eso la importancia de la consulta preconcesional para iniciar el ácido fólico 3 meses antes a abandonar el método anticonceptivo. Uh-huh. ¿Existe toda una preparación o debería existir toda una preparación del cuerpo de la mujer antes de concebir? En realidad no una preparación, lo que se indica es 3 meses antes el ácido fólico, que lo que evita es las malformaciones del tubo neural. El más conocido es la espina bífida. Uh-huh. Que eso hay que llegar a cierto nivel de ácido fólico en sangre, por lo tanto es importante hacerlo 3 meses antes a quedar embarazada. Y después se mantiene hasta la semana 12 del embarazo. Uh-huh. Muchas veces las mujeres llegan ya con lo más frecuente que lleguen con el test de embarazo positivo, en el cual todo ese ácido fólico ya no lo recibieron y además no se le pudo detectar si tienen alguna patología. No es que se le haga ningún chequeo o nada, sino que se les hace un interrogatorio y con el interrogatorio a veces pueden saltar algunos síntomas característicos de alguna patología. Uh-huh. Y ahí se buscan, se detectan precozmente y se tratan antes del embarazo. Una vez que, llega una mujer ya embarazada a la ginecóloga o el ginecólogo, ¿qué es el primer control que se tiene que hacer? ¿Cómo es ese primer contacto? Bueno, el primer control, en realidad siempre es importante que la paciente, al establecer el vínculo previo al embarazo, tenga cierto vínculo con el ginecólogo, porque es importante la confianza que uno le tenga al ginecólogo, no llegar ya con el test de embarazo ya al ginecólogo y que ya la controle, sino lo ideal es establecer el vínculo antes, charlarlo antes y estar a punto. Muchas veces hay obesidad o sobrepeso que lo importante es tratarlos antes a quedar embarazada para llegar el embarazo en las mejores condiciones. Pero una vez que se llega con el test de embarazo positivo, lo que le hace el ginecólogo se le toma la presión, se le pesa, se abre un carnecito obstétrico o el carné perinatal, y se le van a pedir rutinas del embarazo, que son exámenes de sangre y exámenes de orina, y se le va a pedir la primera ecografía. Uh-huh. Eso es el primer control. ¿Cuál sería la frecuencia ideal o cuáles serían los controles necesarios en un embarazo? ¿Cuántos? ¿Cantidad? ¿Qué se hace? Claro, un poco más. Lo ideal es que la paciente, cuando establece el primer contacto, se empieza a controlar una vez al mes hasta las 32 semanas. A las 32 semanas se empieza a controlar quincenalmente hasta las 36 y a partir de las 36 hasta el término, una vez por semana, uh-huh, semanalmente. Eso es siempre y cuando el embarazo sea un embarazo de bajo riesgo y todos los valores den normales. Después, si no, el ginecólogo va a ir estableciendo otra frecuencia según lo que se detecte en el embarazo, pero eso es lo de un embarazo normal, los controles son esos. Uh-huh. Una vez al mes, ¿qué seguimiento se le va haciendo? ¿En qué mes se mandan qué tipos de controles? Uh-huh. El seguimiento una vez al mes, cuando van al ginecólogo, se le toma la presión, que es lo básico, se pesa a la paciente y se le hacen ciertas preguntas, si tuvo pérdida de líquido, si tuvo contracciones, si tuvo sangrado. Y después las rutinas son, en el primer trimestre se tiene que realizar la translucencia nucal, que se hace cerca entre las 11 y las 14 semanas, que es una ecografía en la cual se busca, además de medir la longitud del feto, el líquido y ver dónde está la placenta, se mide el pliegue de la nuca.
Eso nos orienta a algunas patologías como un síndrome de Down, en la cual ese valor está alterado, está aumentado. Es uno de los parámetros que se buscan para descartar malformaciones, entre ellas síndrome de Down. Eso es el primer control, el primer trimestre, y después al mes se vuelve a hacer el control. Sangre se saca una vez por trimestre, o sea, una vez por trimestre se le piden las rutinas del embarazo, y lo ideal es una ecografía por trimestre, no más de eso. O sea, la translucencia nucal, en el segundo trimestre, que es entre las 20 y las 24, se le pide la ecografía estructural, y en el último trimestre una ecografía obstétrica normal de control de crecimiento. Eso es lo establecido por la OMS. Se pueden hacer algunas otras dependiendo de la paciente o de alguna patología o de algo que se quiera controlar. Bien. Pero si no, eso es lo básico y está bien. Entonces, lo básico sería también consultar al ginecólogo una vez que uno tomó la decisión de tener un bebé. Ajá, sería lo ideal. Lo ideal, no es lo que pasa. No es lo habitual. Casi todas llegan con el test de embarazo positivo. Bien. Y muchas veces un sobrepeso o algo. En el embarazo no es el momento ni para hacer dieta ni para controlar algunas patologías. Lo ideal es tenerlas ya desde antes controladas y llegar al embarazo en las mejores condiciones. Bien. Muchas gracias, doctora María Noel González. Recuerden que pueden volver a escuchar esta entrevista en nuestro Facebook, Tiempo Presente, o seguir Comunidad Pampers Uruguay a través de Facebook. Momentos únicos con Pampers. Fue una presentación de Pampers, junto a vos en el desarrollo de tu bebé.